La mayor parte de las consultas que me vienen suelen ser, como digo yo, pacientes vírgenes que nunca se han hecho nada, entonces se fían mucho de mí o se dejan orientar muchísimo por mí, pero sí que hay ciertos perfiles. De hecho, yo creo que la mayoría suelen ser chicas jóvenes y muy guapas, que a lo mejor es eso de la autoexigencia que tenemos, que a lo mejor trabajamos algo que quieren mejorar y de repente pues les surge otra inquietud o quieren luego un poco más o otra cosa, y ahí hay que saber decirles que no. Al final yo creo que eso es súper importante en cualquier profesión, pero sobre todo en medicina estética, por la parte ética del profesional. Y es verdad que en varias ocasiones he tenido que decir a los pacientes, así como entre bromas, también hay que trabajarse la cabecita, como... Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el podcast de Volcánica Canary Community. Volvemos al mundo de la medicina. Últimamente lo hemos estado tocando bastante, la verdad que muy guay. Volvemos al mundo de la medicina y esta vez con una temática que no habíamos traído aún al canal y que creemos que es muy importante, que últimamente además cada vez se ve más en redes. Y bueno, pues vamos a tocar hoy el mundo un poco de lo que es la medicina estética y tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Carla Santana Marrero. Bienvenida a Volcánica, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, la verdad que el placer es mío, me hizo mucha ilusión la verdad cuando contactaron para esto, y nada, con ganas. Genial, pues Carla, siempre en Volcánica empezamos conociendo un poco a la persona, ¿no? Esa parte más humana, y nos gusta preguntar siempre, oye, ¿de dónde eres en Canarias? ¿Cuál es tu conexión a Canarias? ¿De qué sitio? ¿Y cómo fueron esos 10, 15 primeros años viviendo en Canarias o siendo canaria? Vale, pues yo soy de Moya, soy de un pueblito del norte. Claro, no Qué puede guay. ser, no puede ser, pero Qué ¿cuánta gente de orgullosa. Moya hemos tenido en este podcast? Que no es ¿En normal, ¿eh? serio? Bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay No gente puede muy ser. talentosa en Moya. Sí, Qué estoy bueno. orgullosa. Actualmente estoy viviendo por las canteras, aunque compré un pisito por la zona de las Ramblas, pero bueno, es verdad que siempre da gusto volver a casa. Y Qué trabajo bueno. luego entre islas, estoy también trabajando en Lanzarote, de hecho empecé a trabajar antes en Lanzarote casi que en Gran Canaria, pero me muevo entre ambas. Qué bueno. Cuéntanos un poco de esos inicios, ¿no? Siempre nos gusta empezar desde muy chiquita. Desde pequeña sabías que te querías dedicar al mundo de la medicina, ¿se fue dando? Cuéntanos un poquito ahí. Para nada, para nada. De hecho, hasta casi segundo de bachiller no tuve nada claro. Fue en segundo cuando un poco incluso me obsesioné con medicina, pero antes de eso pues tenía muchísimas dudas. Me gustaba también la comunicación, así que me planteé algo de periodismo. Siempre he tenido como una rama ahí un poco más artística. Me encantaba pintar, tocaba el piano desde los 5 años. Mi familia por parte de mi padre son todos músicos, hasta mi Wow, abuelo, mi qué bueno. hermano. Entonces esa parte a mí me gustaba mucho, pero en segundo sí como que se me fueron generando muchas más inquietudes acerca de la medicina. Mi madre, por desgracia, pero está muy bien, tiene una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Entonces también a raíz de eso como que empecé a buscar, informarme, tenía mucha curiosidad por la neurología, toda la Qué parte bueno. del cerebro me parece súper interesante, y de hecho cuando entré mi idea era hacer neurología, al final nada que ver, pero creo que he sabido unir un poco como todas mis ramas, Qué bueno. porque al final creo que la medicina estética abarca un poco todo. Está la parte médica, está la parte profesional, está la parte de comunicación y luego la parte artística, ¿no? Claro. Y Carla, ¿en qué momento, no, en bachiller te ves ahí ya diciendo, ok, voy a estudiar medicina o quiero intentar ser médica? ¿Fue fácil, difícil? ¿Eras siempre una buena estudiante y se te dio? ¿O tuviste que, no, ver un poco ahí qué A hacías en ver, bachiller? yo siempre he sido bastante empollona, pero no me curraba mucho tampoco el tema de las notas. Entonces sí que es cierto que en primero de bachiller mi nota media no llegaba a un 9, Vale. y ahí en segundo sí que tuve que currármelo mucho. De hecho me pasaba el día pegada a una calculadora para hacer cálculos de si saco un 9,75, si saco un 10 en esto, tengo que Muy sacar un mítico, ¿eh? Claro, claro. Como los reels que Fue están habiendo ahora horrible. de qué has sacado en lavabo. Pues eso es, y luego es verdad que
por suerte la PAU me fue increíble y al final logré entrar en Las Palmas, en Gran Canaria, que de hecho eso era uno de mis miedos y por eso mi segunda opción ni siquiera fue medicina afuera, porque a nivel familiar no podía permitirme en ese momento salir de la isla, que mis padres me lo pagasen. Claro. Claro, qué Mm, pena, pero bueno, qué bueno, ¿no? Que pudieses entrar. me dio. Y ahora un tema que siempre tocamos con toda la gente ligada a la medicina aquí es cuéntanos un poco cómo fue esa carrera, ¿no? Porque nosotros tenemos de hecho un buen amigo, que un saludo aquí a Mario, que las pasó canutas estudiando medicina. ¿Es tan como se cuenta, no? Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia. Vale, yo entré con mucho miedo porque como digo, al final tampoco siento que hay mucha gente, quizás no más lista, sino que tenía mucha más nota que cuando yo entré. Y sí es verdad que uno va ahí con un pie de plomo porque sabe que ya no es lo mismo. Y es verdad que desde el primer año me fue bastante bien, en el sentido de que ni siquiera tuve que quedarme luego a recuperar y eso. También es cierto que tenía un poco de presión porque fui becada, entonces sí que creo que si suspendía 2 al año ya no tenía derecho a beca, entonces Ya, ahí se me sumó un Joder. poco esta claro. presión para siempre llevar todas las materias al día. Pero creo que medicina, o bajo mi experiencia, no es tan dura como otras carreras. Yo no podría con nada relacionado con números. Y es más por etapas, previo a Navidades, cuando van a hacer los exámenes ahí, si te metes 3 meses estudiando mucho más, previo a verano, cuando son épocas de exámenes. Pero sí que es cierto que durante el año, también lo disfrutaba bastante. Claro. Sí, el hecho O también de sea, salir de se Moya, ¿no? volvió vocacional, ¿no? Y también la parte esa de Sí, estar con un montón de sí. universitarios. Aunque hasta tercero de carrera realmente no empieza la chicha, porque creo que un poco es paja lo que damos en primero, segundo, y en tercero ya si haces contacto con pacientes, ya todo se hace mucho más real, porque es cuando empezamos a tener prácticas en el hospital. Mm. Claro. Qué guay. Y una vez terminas ¿no? los estudios, ¿qué tienes que hacer? ¿El MIR? ¿O cuéntanos, ¿no? cómo fue ese proceso hasta tu especialización? Sí, exacto. Acabas y luego justo empiezas a estudiar el MIR, que te lo preparas ahí durante un añito. Bueno, realmente empiezas antes, pero fuerte de estar estudiando 24/7, empieza más o menos lo que es un año. Hay oposiciones que evidentemente considero que son mucho más duras en ese sentido, pero bueno, que no quiero quitarle Hombre, mérito a esta. Como decía, yo quería hacer neurología, entonces el primer año no me dio para neurología y quise repetirlo. Pues en lo que iba a repetirlo, me contrataron de San Roque porque quería ya empezar a trabajar en lo que volvía a preparármelo, pero en Lanzarote. Entonces estaba ah, trabajando a la vez que estudiaba y ese año estuve con diplopia, que es visión doble en la vista, y con el antecedente que les contaba de mi madre, pues, y mi prima también tiene, empezaron a estudiarme. Entonces ese año no me pude presentar y ya. después me surgió la oportunidad de hacer medicina estética. San Roque me ofreció eh, pagarme la formación y eso no es a través de vía MIR, sino de un Pero, máster. ¿pero tú Entonces lo fui a estabas Ok, Madrid a buscando hacer. o fue que ellos te lo propusieron? Me lo propusieron, tuvimos una conversación, sí que es cierto que yo dentro de todo le dije que sin ser neurología también era una de las inquietudes que tenía y entonces ellos me ofrecieron pagarme el máster. La verdad que a San Roque le debo muchas cosas, se han portado conmigo muy bien. Tocando Sí, sí, esa, sí. esa trayectoria también, porque nos gusta mucho ver cómo es irse, bueno, a la universidad, ¿no? Saliste de Moya, estuviste en la Universidad de Las Palmas, pero cómo es por primera vez vivir en otra isla, en Lanzarote, ¿no? Que creo que también eso para ti te gustó, no te gustó, ahora lo estás haciendo, ¿no? En el presente, Sí. pero en ese momento, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad que bonita, porque aparte siento, allá estuve ejerciendo también de medicina general. Yo empecé allá, eso a lo mejor hará 6 años, haciendo medicina general y siento que había una parte humana muy grande allá porque creo que al ser isla menor, desafortunadamente, eso se nota en cuanto a la salud pública. O sea, si aquí puedan haber carencias, siento que en Lanzarote hay muchísimas más, Sí, hay ya, muchos menos especialistas, tienen que trasladarse para hacerse tratamientos incluso oncológicos a Gran Canaria. Entonces,
Es verdad que creo que aporté en ese sentido Qué bueno. bastante a los pacientes y luego al final creo que la parte humana en medicina es importantísimo y creo que los pacientes a día de hoy todavía me ven de medicina general porque ya no ejerzo y me lo recuerdan, ¿no? De, ojo, qué pena que te hayas ido por... Qué bueno. Creo que es algo que necesita la isla, o sea, de verdad si esto Sí, también sirve para 100%. fomentar allá especialidades y suplir carencias, pues bienvenido sea. tiene que ser muy gratificante, ¿no? Me imagino, ¿no? Casi que incluso, es que me sale en inglés, ¿no? Take care, ¿no? Como cuidar de la gente y que después Sí, encima ellos, ¿no? Te devuelvan con ese amor, tiene que ser bonito. Creo que hay sí, pocas profesiones, sí. ¿no? Que sean tan gratificantes, ¿no? Sí, además yo creo que eso es de las pocas cosas que en un futuro nos van a diferenciar de la IA, porque al final cualquier paciente me puede venir y decir, ay, creo que tengo esto, pero la parte humana, ahí sí que es verdad que es súper importante y que al final nos diferencia como profesionales, tanto médicos o en cualquier otra especialidad. Ujú. Entrando en la parte de aprendizaje, ¿no? Que ya lo mencionaste un poco, San Roque te dice, oye, esta es la oportunidad, ¿quieres cogerla? Tú te lanzas, dices que sí. ¿Cómo es desde ese momento meterte en un máster? ¿Es online, presencial? ¿Dónde era? ¿Cómo lo hiciste? Tenía parte presencial y parte no, o sea, los exámenes es verdad que era todo online, pero sí que tenía que ir cada 2 semanas más o menos a Madrid a través de Amir, que también Amir lleva la parte de lo que es el MIR de medicina estética, que Ok. tienen de medicina y tienen el máster de medicina estética. Y pues me pasé casi un año viajando cada 15 días Madrid, Madrid, Lanzarote, Gran Canaria, porque es verdad Ño. que Ño. mientras he trabajado en Lanzarote, también trabajaba aquí, porque luego se sumó que empecé a trabajar en ambulancia medicalizada, no sé, que a mí me gusta el jaleo. El Después, jaleo. después queremos entrar ahí porque lo vimos en tu currículum y dije, yo en Sí, ambulancia, eso sí, tiene que ser sí, interesante. Pero sí. Carla, una pregunta, ¿cómo te daba la energía? O sea, estabas de Madrid, Lanzarote, y Gran No lo sé. Canaria, No lo trabajando. sé, no lo sé. De hecho, luego mi chico, mi pareja, es de Murcia, o sea que me la vi en una época que estaba viajando a Madrid, Murcia, Gran Canaria, Lanzarote. A veces Ño. me despertaba y era como desubicada, no sabía ni dónde estaba. Pero Dios, qué sí, pasada. sí, 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 pero bien. Yo creo que a Eso, esta edad de momento lo sigo llevando bien. Todavía sigo viajando Lanzarote y Gran Canaria. Eso nunca he dejado de hacerlo. Y ahora pues también trabajo en Madrid. Ya no voy al máster, pero trabajo lo que es puntualmente. Voy una vez al mes, una cosa así. y Carla, para seguir un poco, ¿no? Con la trayectoria, terminas un poco el máster y ahí te pones ya full con la medicina estética. Cuéntanos cuál es el siguiente paso. Ah. Yo creo que, bueno, y que me corrijan otros profesionales de esto, si me equivoco, que al final cuando tú sales del máster de medicina estética pasa un poco como cuando sales de la carrera, ¿eh? Tú tienes la sensación de que no sabes de nada, te Ya. sientes ahí con el síndrome este del impostor, ¿no? Y es verdad que al final estamos hablando de la cara, de la piel, entonces da mucho respeto empezar a tratar sin hacer tanta mano, porque al final en el máster, pues sí, tocas caras, tocas pieles, tocas labios, pero al final a lo mejor somos 6 para pintar un labio, que al Y una, final y una, no y es una pregunta, tampoco ya por curiosidad, ¿ese labio que es de alguien que va que se ahí de presta, voluntario o cómo funciona sí, eso? sí, 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 se prestan, ¿Y sí. qué Hostia, pasa si lo haces mal? Porque supongo que estás aprendiendo, Al ¿no? O sea, final yo siempre hago tienes algo a mal. alguien ahí profesional que está respaldándote, ¿sabes? Que Vale, no es vale. que estés tú ahí solo y te va orientando y si no, pues se pone él o Vale, vale. ella. ¿y a Sí, esa gente se sí. le cobra? ¿O lo hacen No, de no, no, no. voluntario? Por eso yo creo que también se hacen voluntarios, porque la medicina estética es verdad que barata no es. Sí, Entonces, sí, ¿Sí? sí. yo creo que por esa parte también uno se presta voluntario y muchas veces entre nosotros mismos, ¿eh? También al final un poco como el enfermero que entre compañeros se cogen vías y estas cosas que dicen. Ño. Hostia, qué loco. Pero bueno, Y sigue contándonos, ¿no? Entonces sí, sí, sales entrando en y eso. como que estabas ahí un poco que te daba respeto entrar en el Sí. mundo de la medicina estética. Entonces, pues por una de mis compañeras de San Roque, que es oncóloga, Carmen Murias, además la amo.
me dejaron empezar con ella también después del máster, pues a hacer prácticas sin yo tocar a nadie y tal, hasta que me fui dando cuenta, a lo mejor estuve el mes de agosto o así, que las cosas que estaba haciendo creo que las podía hacer. Entonces, poco a poco fui abriendo yo agenda en Lanzarote hasta que cada vez me vinieron más personas. Al principio no decía que sí a todo, sino cosas que yo me hubiese capacitada para hacer y seguía mientras con medicina general. Entonces lo iba ahí compaginando hasta que vi que fui cogiendo soltura, que también dentro de las propias marcas de los viales que utilizamos también te dan formaciones externas. Qué bueno. Y entre una cosa y la otra, pues fui formándome. He estado 2 años ahí como a tope de formación y a lo mejor en esos años, pues viernes, sábados iba a formaciones, después estaba trabajando allá, trabajando aquí y un poco así hasta que yo ya me vi con la soltura suficiente para dedicarme plenamente casi a la medicina estética. ¿De qué año más o menos estamos hablando por entender en qué? Pues hace 3 que acabé todo eso. Y entonces, y Más. por entender también la parte de San Roque, o sea, San Roque tiene un hospital en Lanzarote, ¿no? Donde tú eras como la que tenía la agenda para la Sí, parte de estética, o sea, no había nadie sí, más, eras tú la que de verdad ejercía. no. Es verdad que hubo un compañero que no sé si todavía viene porque se mudó a Madrid, entonces cada vez viene menos, que también estuvo, pero principalmente yo, o sea, la que va todas las semanas y está ahí 2 días enteros, mañana y tarde, soy yo. Martes y miércoles suelo estar en Lanzarote, entonces ahora me quedo una noche allá, pero el resto de días estoy en Gran Canaria. Ujú. Y, Y luego aquí, la parte de San Roque que hace medicina estética se llama Ikigai, pero pertenece a Hospitales San Roque. Me Ujú. gusta mucho ese nombre, la verdad. muy buen Muy nombre, sí, japonés, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Uno de los primeros clips que tuvimos aquí fuertes fue explicando qué era el Ikigai. Oye, pero Brutal. Carla, antes de pasar allá a lo que es exactamente un poco el mundo de la medicina estética y tal, cuéntanos un poquito, ¿no? De cómo es trabajar en una ambulancia, porque me parece que tienes que haber visto de todo, ¿no? Vale, sí. Y de hecho, yo creo que más que en la ambulancia, que también lo que ahí sobre todo cubría eventos. Entonces al final era súper divertido porque muchos eran eventos deportivos. El rally de Islas Canarias también Wow, lo, qué lo pasada. cubrí durante varios años. Además siempre me ponían, como sabía que era de Moya, pues en el tramo de Moya y era bastante divertido. ¿Verdad que vives en tensión? Es decir, Porque ya exactamente tú qué solo hacías. si pasaba algo, pues tenías que ir corriendo. Actuar, o sea, tenías que Sí, sí, actuar sí, y sí, sí, podía ser sí. cualquier Y cosa. derivar al hospital si era algo urgente o una emergencia, o ver si no era necesario. Incluso como al final cierran carreteras, tú también tienes que estar para la población de Moya, Claro, porque como no pueden desplazarse, pues si pasa algo a los que están ahí, si de repente un señor mayor se infarta, también tienes que estar tú. Mm, ya. mm. ¿Y qué cosas vistes así un poco más ya como Porfa. curiosidad? Sí, realmente eso, en el rally la verdad que fue bastante tranquilo, por lo menos los años que yo fui, sí que de escuchar cosas muy fuertes. Un paciente, un rally, un coche que se estampó y el paciente sin querer se llevó a un par de peatones, pero no fue Ya, nada grave, Ya. afortunadamente. Y uno tuvo una fractura de clavícula y además pues, justo cuando lo estaba atendiendo, él se acordaba de mí porque había sido profesor mío de piano. venga ya. No, venga ya. Sí, 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 Qué fue fuerte. muy épico. De hecho, Joder, tío. cuando tú ves lo de la clavícula, hay una cosa para diagnosticar si tiene y es el signo de la tecla. Y es que si tú aprietas, se hunde. Me parecía como muy cómico de el signo de la tecla, Literal. mi profesor de piano, ¿sabes? Uf. Sí, sí. Qué guapo. ¿Y te Pero tocó algún evento tipo fiesta o algo? Porque me imagino que ahí sí que tiene que ser un poco más pesado, ¿no? también, y estuve ahí en el concierto de Quevedo hace un par de No, años también, sí, ok. sí, sí. ¿Hay, Melendi, sí, hay muy guay. principalmente que te viene gente alcoholizada o...? Sí, sobre todo ansiedad también. ¿Sí? ¿Y Sí, cómo, y no hemos tocado, pero cómo entras a trabajar en este tipo de espacios y eventos? O sea, quién te lo propone o tú lo buscas o cómo es un poco la historia? pues aquí fue a través de una amiga que además también ejerce, ella también tiene ella su propia clínica de medicina estética y ella llevaba muchos años trabajando en ambulancia y es como que la misma empresa de ambulancia tenían antes, ahora ya no lo tienen ellos, aeropuertos y ambulancias medicalizadas para eventos. Ok, Entonces, en el aeropuerto también
hice bastante guardia porque el aeropuerto de Gran Canaria es de categoría 1, categoría A, y eso significa que tiene que tener un médico 24 horas para que si hay algo, alguna emergencia, incluso en los aviones que están volando, se derive y aterrice en Gran Canaria Ya. y actuemos ahí. A mí me Ujú. pasó. ¿Sí? A ver, la puedo contar aquí un poco de risa. Una vez venía de un fin de año en Alemania, yo vivo en Alemania y yo estaba en condición, o sea, me encontraba fatal, ¿sabes? Estaba de resaca básicamente y cogí el avión y me desmayé en pleno vuelo y me acuerdo que fue a aterrizar y ahí tenía la ambulancia esperándome en el aeropuerto. Que además, cosas random de la vida, uno de los mejores amigos de Hugo de Londres estaba en ese avión también. Sí, es verdad. Ya ves, sí, es muy común en los aviones, hay un cuadro vasovagal, un síncope de que se desplomen bajo la tensión y eso era de Cuando, lo más frecuente. Y cuando, ansiedad en el avión, un montón. sí, eso, Pero eso te gente iba a de que, decir. tipo, de que le da como un ataque de pánico en el avión. Sí, sí, Joder. sí. Pero es verdad que en el aeropuerto de Gran Canaria he visto muchas cositas y nórdicos muy borrachos. ¿En Vienen serio? aquí para sí. Y me acuerdo también de una paciente que tenía Alzheimer y no sé por qué, en el Starbucks, sus amigas decidieron que era gracioso darle un bocadillo de bacon. Pues la señora broncoaspiró, se tragó, y cuando yo llegué ahí, además tenías como 5 minutos, creo, para poder llegar de un sitio a otro, tenías que pasar el control, todo eso. Y cuando llegamos, pusimos biombos para que no se viese nada y tal, y yo vi a esa mujer y dije, se me muere, se me muere. Ya. Y me acuerdo que no le llegaba, no le entraba el aire, le pusimos los parches por si al final teníamos que reanimarla, ¿Porque se había pero atragantado con el bocata o qué? había broncoaspirado, había ido por vía aérea y yo la veía, estaba ya súper pálida, gris. Además era una señora así como un poco caquética, como muy delgadita ella también por su patología de base, y sus amigas cogieron la bandeja, se pusieron en una esquinita para no molestar y siguieron comiendo. Y yo decía, Venga, la ya. frialdad de esta gente, Joder. pero Eso no eso son lo llegué a amigas, ¿eh? ver, Eso no son eso lo amigas. llegué a ver, o de que al final fuese algo grave, lo mandásemos al hospital y cogerse vuelos, un montón, un montón. Era muy común eso, sobre En todo, Sí. ya te serio, o digo, sea, de la nórdico. gente, o sea, en serio, que ves que la gente no se Que interesa se ni se iba. queda ahí con ellos porque dice, oye, no voy a perder el vuelo, A tú ver, hay quédate de aquí. todo, pero sí que esas cosas me chocaban, me Qué fuerte, ¿eh? chocaban. Mm, mm. Oye, y Carla, justo ahora que estás tocando esto, a nivel psicológico, ¿no? Porque al final, a ver, no sé qué edad tienes, pero creo que más o menos tenemos la misma edad. ¿Cómo, cómo hacías para llevar, ¿no? Porque imagino que te hice mucha presión, porque al final estás, entre comillas, ¿no? La vida de una persona depende de cómo actúes Sí. tú. A nivel psicológico, ¿cómo hacías para llevar tanta presión? No lo sé. La verdad que es muy difícil, sobre todo es verdad que esa carga al final, yo también por mi personalidad, muchas veces me la llevaba a casa y luego cuando llegaba a casa ya me entraba ahí la bajona, pero en el momento que tú tienes que estar ahí focalizado, entonces es que te sale, yo creo que también como sistema de hiperalerta, ¿no? El cuerpo pues genera cortisol y todo esto que te hace actuar al momento y es verdad que cuando ya eso pasa, pues ahí es cuando te da un poco, yo creo, la bajona, pero en el momento pues lo llevas lo más entero que puedas y cabeza fría y pensar en salvar a la persona y fin. Verdad que también tienes un equipo ahí, tienen 2 técnicos de ambulancia, no hay enfermeros, es verdad que tú estás para todo, para coger la vía, que eso creo que también es una situación bastante complicada, pero se lleva. Allá todo era con el busca, te llamaban por el telefonillo y es cierto que cada vez que me saltaba el busca, taquicardia. Ostras. Eso, sí, Ahí, o sí. sea, ahí lo que decías del cortisol entraba y literalmente busca cortisol. Ujú. Me imagino que fue un buen Em, aprendizaje, ¿no? También que ahí estás más o menos como Claro, empezando, tenías ahí que haber coges visto un poco. calle. Sí, literal. sí. A nivel tablas, o sea, antes de entrar en la parte estética, ¿no? De medicina estética, ¿qué fue eso? Como dice Leandro, los aprendizajes o que sacaste un poco de todo esto, porque al final también estás lidiando con gente, en el aeropuerto sobre todo, que no hablan tu idioma, o sea, y que las amigas a lo mejor no hablan tu idioma, que te tienes que a lo mejor inglés o a lo mejor los nórdicos a lo mejor solo hablan noruego. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacías un poco el análisis, cómo mantenías al paciente contigo, etcétera? Pues depende.
De todas formas, si a lo mejor no hablan inglés, también te dan un traductor, o sea, viene alguien de fuera y también te ayudan en ¿Serio? eso. O sea, Ah, que qué en ese bueno. sentido, es verdad que nunca he tenido ningún problema a la hora de comunicarnos, ¿eh? Qué bien. La verdad que siempre tienes ahí un traductor. Ok, vale, vale. Sí, se avisa en ese caso. Pero sí es verdad que un poco cuando a ti te avisan, va pasando, yo digo que era como el juego del telefonillo, porque realmente va desde la base, cuando le llega desde el aire la información a la base, de la base hasta que llega al médico que está ahí en la salita, ¿no? Y a lo mejor te decía, varón de 60 años que con shock anafiláctico y tú pensabas, vamos, urgente adrenalina, tienes que pinchar, se va a morir y de repente a lo mejor era una mujer nada que ver, a lo mejor solo se había sincopado. Entonces sí es verdad que lo de la anamnesis que te llegaba de antes no te podías fiar nada. O sea, tú ibas diciendo, a lo mejor no es Sí, mujer, sí, voy a ver con lo que me todo. toca, me Qué toca. bueno, qué bueno, A qué ver, bueno. tiene que ser entretenido, ¿no? Me imagino. A ver, suena un poco feo Sí, sí. decirlo, pero A ver, ahora que lo recuerdo, uno lo recuerda mejor de cómo lo estaba viviendo luego en el día a día. Claro. Sí, qué bueno. pero Pues Pero Carla, bueno, que como digo, me pasa- gusta eso, la adrenalina. Sí, sí. no, y es un poco lo que dijiste antes, ¿no? Yo creo que sobre todo para cuando estás empezando y tienes que haber visto un montón, pero pasando ya un poco a lo que es, ¿no? El mundo de la medicina estética, y sobre todo para Hugo y para mí, para la gran mayoría que nos esté escuchando, ¿qué es un poco la medicina estética, ¿no? Porque al final es algo como que se escucha mucho y tal, pero Ya. si hubiese como que definirlo un poco bajado a tierra, ¿qué es la medicina estética? Pues la parte de la medicina que al final se encarga pues del cuidado de la piel y sobre todo de el well-aging, ¿no? De envejecer, pero bien, de mantenernos y también de mejorar ciertos aspectos que no necesariamente dependen de cirugía, porque muchas veces confunden el término medicina estética con cirugía y no tiene nada que ver, Vale. ¿vale? Sea, al final son cosas que podemos mejorar con menos, entre comillas, por así decirlo, con cosas no tan complejas como una cirugía. Y por entenderlo un poco, ya que mencionas la cirugía, cuando a un paciente le pasa algo en la cara, obviamente puedes tener cirugía, pero después tú también entras con San Roque a ayudarles a que estén mejor, que se vean mejor, o cirugía estética como tal es solo mejorar, como tú dices, el well-being y porque alguien quiere, no porque lo necesite. Sí, a ver, se puede y de hecho muchos pacientes que me vienen a medicina estética son también por patologías o por ejemplo, al final un bruxismo, que es el desarrollo del músculo macetero, que eso le genera como un montón de molestias, dolor, irradiado, incluso a la cabeza y eso. Eso también lo trabajamos en medicina estética, una hipersudoración que al final incapacita mucho a los pacientes, por ejemplo, en manos. Eso también se puede abarcar a través de la medicina estética, Qué bueno. migrañas también con el Botox, todo eso. ¿La Así migraña que se puede con medicina estética? ¿Se puede? A ver, cuéntanos eso, sí es interesante. tensional porque al final parte del proceso de la migraña es por la presión, la rigidez que hay ahí a nivel muscular y el Botox precisamente lo que hace es actuar contra los receptores que hay en el músculo. Entonces relaja el músculo y puede aliviar esos síntomas. Qué Ujú. bueno, o sea, que de verdad, o sea, pacientes que te vienen con migraña, que tú después le aplicas ese Botox y de verdad ves una mejoría por eso, porque no les afecta tanto esa compresión a la cabeza Exacto. o al... Ujú. Sí, porque la Interesante. toxina botulínica, que es lo mismo que el Botox, actúa directamente sobre el músculo. O Ujú. sea, que incluso puede ser, o sea, puede ser encima del cabello, o sea, no tiene que ser Y hay, frontal hay o... puntos, hay puntos aquí, lateral también, incluso para espasticidad, una persona, por ejemplo, que tiene Parkinson o que tiene un tic, que al final eso afecta mucho a la placa motora, de que está Fíjate. ahí, y eso también se puede trabajar con Botox, sí. Y Ujú. eso se lleva haciendo toda la vida, por entenderlo, porque supongo que ahora se usa más la parte, ¿no? De facial, por así decirlo, pero ¿se lleva usando todas esas técnicas toda la vida o ahora De que ha hecho, crecido? Y de hecho, el poto es de lo que más años lleva de evolución en cuanto a medicina estética y empezó en neurología. Al final empezó para ese tipo de pacientes, incluso para pacientes que tenían un ictus, que al final tenían una parálisis, pues intentaban compensar trabajando el otro lado de la cara para que se viese menos esa asimetría. Ah, qué Ujú. bueno.
Qué interesante, la verdad. O sea, claro, yo pensé que la medicina estética casi que era rollo gente que se quería ver mejor y estamos viendo, ¿no? Que al Ya, final lo que hacen es tratar, porque tristemente lo que se escucha o la gente que no tiene claro, idea, como por ejemplo yo es, bueno, alguien que se va a poner labios X, pero joder, que por ejemplo claro, te puedas tratar una migraña con medicina estética es una pasada. claro, Pero, sí. y también te viene, me imagino que también te vendrá gente que simplemente se quiere hacer un retoque, ¿o no? Sí, al final hay de todo en medicina estética y afortunadamente yo creo que la mayoría, si no todos los pacientes que me suelen venir a consulta, también un poco por lo que yo creo que transmito en las redes sociales, todos vienen buscando algo como muy natural, que les acompañe en ese envejecimiento, pues lo que digo de trabajar calidad de piel. eh, pero algunos son mantener, pues a lo mejor un labio que ya ha sido tratado y me viene un añito después para mantenerlo igual y cosas de estas. Al final yo creo que también la medicina estética, pues es verdad que se ha estigmatizado mucho por también por lo que estamos acostumbrados, ¿no? A ver, tanto en redes sociales como en famosos, a quien no se le ocurre un ejemplo de un mal tratamiento de algún famoso, ¿no? Cuando hablamos de Sí, sí, sí. medicina estética, es así, pero la de casos buenos que hay o de personas que vemos que envejecen bien, como por ejemplo Brad Pitt, tiene 62 años, no es solo genética, evidentemente él tendrá hecho sus cositas, lo que pasa Yo, que es Claro. una medicina estética bien hecha. ahora que estoy viendo un mundial, hay una persona que yo estoy flipando y es Shakira. Me imagino que se habrá hecho algo, ¿no? Porque parece que tiene 20 años. Claro, claro, claro. Claro, Bueno, Ronaldo, sin ir más lejos, ahora que mencionas eso, claro, Cristiano Ronaldo también se ha hecho algo seguro. claro. A ver, Pero es, tú tienes un vídeo súper guay, ¿no? Que es enseñando futbolistas, creo, ¿no? Que creo que es ay, Neymar, tal. sí, Pero una sí, sí. pregunta, Carla, y es, ¿qué límites tiene el médico, no? Porque creo que esto es interesante en un tema de dónde está el no, ¿no? Sobre todo en medicina estética. Si te viene Claro, alguien y se quiere hacer una barbaridad, o sea, tú ahí cómo le puedes aconsejar claro, o incluso ahí creo que me imagino que vendrá gente con problemas de inseguridad que los quieren tratar solamente con medicina estética y ahí ustedes cómo justo. interactúan. Justo. Hay que saber redirigir la conversación y orientarle, al final que entiendan que tú eres el profesional y que deben saber fiarse de tu criterio profesional. Como digo, es verdad que en mi caso creo que son menos los casos porque de hecho casi la mayor parte de las consultas que me vienen suelen ser, como digo yo, pacientes vírgenes que nunca se han hecho nada, entonces se fían mucho de mí o se dejan orientar muchísimo por mí, pero sí que hay ciertos perfiles, de hecho yo creo que la mayoría suelen ser chicas jóvenes y muy guapas, que a lo mejor es eso de la autoexigencia que tenemos, que a lo mejor trabajamos algo que quieren mejorar y de repente pues les surge otra inquietud o quieren luego un poco más o otra cosa y ahí hay que saber decirles que no. Al final yo creo que eso es súper importante en cualquier profesión, pero sobre todo en medicina estética, por la parte ética, ¿no? Del profesional y es verdad que en varias ocasiones he tenido que decir a los pacientes, así como entre bromas, también hay que trabajarse la cabecita, como Sí. por la parte Qué bueno Es mental. que eso importante, es digas. importante. Sí, 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 sí. De No, hecho, porque tú eso al final tú podrías decirles, ah, sí, sí, buenísima idea, hazlo tal, porque al final Para a no, ti ti es no más te negocio, ¿no? Al importa, final. pero claro. Yo eso no te lo recomiendo, yo eso no lo hago y no te recomendaría que te lo hicieras y por esto y esto. Y qué muchas bueno. veces le aclaro que puede hacer peor el remedio que la enfermedad si abarcamos eso como ellas están pidiendo, ¿sabes? Claro. Pero es verdad que lo entienden. Nunca he tenido en ese sentido un problema y si no, pues no me lo han dicho, no creo que haya sido un problema de consulta. Al Y final en creo cua- que la clave también es la comunicación. Claro. Parte de mi consulta, a lo mejor yo me puedo pegar media hora de chapa con el paciente para que entiendan todo, qué le recomiendo, por qué le recomiendo esto, qué no le recomiendo. Yo explico hasta cómo funciona el tratamiento, el tipo de producto que vamos a poner, todo, lo explico todo y creo que siempre me dicen, pero luego ¿cuánto tardamos en el tratamiento? 5 minutillos. O sea, al final tardo mucho más en Sí, pero le da todas esa las seguridad a la explicaciones. gente, ¿no? Claro, justo. Sí, sí, sí. Y Carla, entendiendo un poco, ¿no? Que empiezas con la teoría del máster y empiezas a aplicar la práctica, ¿qué cosas fueron las que fuiste aprendiendo con el tiempo, ¿no? Con esa práctica, con tocar al cliente y sobre todo también
qué cosas son más difíciles y qué cosas son más fáciles, por entender bien, o sea, en ese proceso de que son solo 5 minutillos, para ti qué cosas, ¿no?, son más difíciles de verdad implementar, que otras a lo mejor duran nada y no te cuesta nada. Eh, pues yo creo que lo que más me tardo es eso, en la parte de valorar. La valoración creo que es lo que más tardo. Al principio me costaba un poco más el tratamiento de labios, quizás, porque tiene como esa parte más artística y al final todos los labios son súper diferentes, que a lo mejor hacer un botox, una toxina en tercio superior, porque al final eso es ir a los tres músculos que controlamos y es como algo mucho más técnico, lo otro no. Y Claro. luego yo siempre en ese proceso, para que los pacientes estén tranquilos, a lo mejor hago un trocito y les digo, mira cómo va, te está gustando, yo te pondría aquí este punto, un poquito más aquí, o yo lo dejaría así, lo veo bien tal cual, para que al final, yo siempre le digo, esto es algo mío y es algo que hace el profesional, pero me gusta que ellos también participen para Claro, que como tengan contrastar un como poco esa, esa... claro, como esa confianza, esa seguridad de, pues no me estoy viendo esa boca pato, no me estoy viendo, y me gusta mucho eso, que los pacientes se vayan viendo en el proceso. Y donde pones, o sea, si por ejemplo me pones aquí, ¿puedes volver a, si me veo demasiado grande, puedes volver a quitar o cómo es ese proceso Sí, de, o sea, que sí, puedes ir como afinando? en cuanto al ácido hialurónico, sí, porque existe un antídoto que es la hialuronidasa. Entonces, es verdad que con hialuronidasa se quita y tú vuelves a tener tu labio normal. Ok. Ujú. Carla, una pregunta, ya llevas un par de años también, ¿no?, en medicina estética. ¿Estás viendo que cada vez más gente se anima a ir a consulta a hacerse algo o no? Cuéntanos. Y sobre todo, ¿qué perfil es el que más te viene? ¿Mujeres jóvenes, pero también te vienen hombres? Cuéntanos un poquito, cada vez me imagino que habrá más hombres. Yo, yo creo que sí, que de hecho, al final, en medicina estética, creo que también a nivel médico hay cada vez más médicos dedicándose a esto. Y uno siempre piensa, ay, no va a haber mi huequito. No, mentira, hay hueco para todos, porque es verdad que cada vez hay más demanda, ¿eh? De hecho, lo hablaba justo ayer de esto, tengo casi lista de espera hasta septiembre, o siempre bromeo Dios. de que a lo mejor no me centro ahora mismo tanto en Gran Canaria, porque al final es mi isla y es verdad que en un futuro quiero quedarme aquí, vivir aquí solo y no moverme tanto, pero siempre digo, es que la gente de Lanzarote no me deja irme, porque es verdad que cada vez estoy teniendo más gente nueva. Creo que el perfil de pacientes que más veo suelen ser perfiles mayores, eh, ¿Serio? de Qué 50, bueno. 60, sí, entre 40 y 60, mucho más que gente joven. Dios. Y las chicas jóvenes, porque jóvenes suelen ser más chicas, a menos, chicos es verdad que bastante, sobre todo arrugas de expresión, eso sí, sí hago bastante, pero los perfiles jóvenes que me vienen, a menos que sea eso, por un labio que quieran mejorar, cierta simetría, darle un poquito más de jugosidad o lo que sea, suele ser más calidad de piel, marcas de acné, manchas, y luego el perfil de personas mayores, que es lo que más suelo trabajar, suele ser ya problemas consecuencia del envejecimiento, de flacidez, muchos pliegues, mucha arruga fina, en cuello también. Ujú. Y entendiendo esa parte, ¿no?, de que ahora tienes más pacientes mayores, ¿crees que es porque obviamente esos pacientes antiguamente se trataban menos, se cuidaban menos, por lo cual hay muchos más pacientes con, ¿no?, degradaciones un poco más con más antigüedad? Y también en ese punto, ¿crees que las personas ahora se están cuidando más, ya sea a nivel Botox o nivel, ¿no?, facial, Sí. eh, que antes? Sí, yo creo que en parte también por lo que hablaba de que la medicina estética estaba estigmatizada, yo creo que cada vez se está normalizando más el hecho de recurrir a ella para mejorar ciertos aspectos y creo que en parte por eso también la gente se está empezando a animar más y están creando más conciencia de ello. Verdad que yo por lo menos todas mis amigas de mi promoción antiguamente nos costaba, salíamos de fiesta y volvíamos a casa, y está feo que lo diga yo, pero ni me desmaquillaba. Yo creo que es verdad que hoy en día las niñas pequeñas están muchísimo más mentalizadas en la parte del skincare, del cuidado facial. Creo que también parte por las redes sociales, del uso del fotoprotector. Antes era
utilizábamos aceites a ver quién se ponía más morena en verano, pero Es verdad, ¿eh? ahora sí que creo que las niñas están muy mentalizadas de rutina facial. A lo mejor que me vengan a consulta y que digo, pero si te lo sabes ya casi que mejor que yo, lo que tienes que utilizar y el porqué y el principio activo de cada cosa. A mi Es novia una que le dé el pasada. sol en la cara es casi que imposible. Siempre está Claro. toda con el Claro, After claro. Sun y tapada. Sí, Em, sí. Carla, otra pregunta. ¿Qué importancia han tenido las redes sociales, ¿no? En también como un poco este boom de la medicina estética? Porque también me imagino que está al lado bueno, ¿no? Y gente, pues, profesionales como tú, que también abogan, pues, oye, mira, por hacer deporte, etcétera, etcétera, pero también hay mucha mala información, ¿no? Claro. Pues al final, como siempre digo, es una herramienta de doble filo. Es decir, pues como tú dices, tiene su parte buena porque al final profesionales de la salud, pues nos permite comunicar y desmentir ciertos mitos que hay al respecto, pero gente que a lo mejor no sabe tanto del tema y decide abarcarlo al final, eso es un poco tiene mucha visualización y puede hacer que la gente, por desconocimiento y porque se lo creen, pues, cometan errores. Y entendiendo ese Entonces, punto de errores también, Carla, eh, ¿cómo de importante y peligroso a la misma vez es hacerlo con un buen profesional, como tú, como cualquier otro centro que esté, ¿no? Verificado, etcétera? Porque yo también estoy escuchando que hay gente que a lo mejor incluso lo hacen por su cuenta o con alguien que no de verdad esté certificado, no tenga el máster o no tenga algo habilitante, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el riesgo de hacer algo porque, oye, me quiero ahorrar 200, 300 euros y lo hago Intrusismo. a lo mejor, sí, ese claro, intrusismo, sí, claro, cuéntanos un claro. poco más ahí. Al final, yo creo que, y esto sí deberían saberlo los pacientes, tienen que verificar lo de la colegiación, o sea, ustedes se meten en el colegio de médicos y pueden verificar mi número de colegiada, creo que Claro. eso es súper importante, verificarlo, pero bueno, que es normal que la gente no lo haga porque decide confiar, pero bueno, para mí ya es una red flag que de repente te lo hagan en un piso, ¿sabes? Que no te lo estén haciendo. También hay, tienen que pasar uno a nivel sanidad unos códigos para poder estar en un establecimiento de medicina estética y no es fácil montar un establecimiento de medicina estética. Entonces, la U48, hay ciertos códigos que es verdad que verifican que lo que se está haciendo está bien. Y luego es la parte de los tratamientos, porque, por ejemplo, ¿no? Los inductores de colágeno, un vial de labio, eh, en España, para que se acepte que esos viales estén aquí, tienen que pasar un montón de cosas, ¿sabes? Aquí nadie se la juega a poner algo que no tiene esa base científica, que no lleva tiempo de evolución, que no... Pero Sí, que lo compras en si China a lo va... mejor. Claro, pero si vas a un sitio así de extranjero, pues no sabes realmente qué te están metiendo, si lo que te están metiendo es ácido hialurónico o es un producto permanente y que Claro, pueda, qué peligros como tal hay, ¿no? O sea, qué peligros hay que yo me ponga por algo aquí, a lo eso, mejor sea una marca blanca o que no esté ni Ay, probado, yo claro, como tú recuerdo un dices. caso en Argentina, que mi padre es argentino, yo soy medio argentino, de una famosa, muy famosa, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que se puso como algo para alzar las nalgas y se lo puso con un doctor que no sé, sería así medio chungo y la chica a los años murió. ya, O sea, pues puedes hasta morir de eso. seguramente fuese, pues, a lo mejor algún biopolímero de estos antiguos que antiguamente, lo de las famosas siliconas, de estas cosas que se habla, em, antiguamente se utilizaba por desconocimiento productos que eran fijos y que se empezó a ver cómo en la piel generaba una respuesta inmunitaria y como digo, eran fijos, no se quitaba a menos que se interviniese por cirugía y muchas veces todavía quedaba producto. De Ya. hecho, hay mucha gente que a día de hoy todavía tiene rellenos antiguos, incluso, por ejemplo, en un labio. Entonces, es súper importante que nosotros como profesionales también sepamos identificar labios que posiblemente puedan tener biopolímeros, se dice biopolímeros antiguos, para no poner nada ahí. Ese labio no hay que tocarlo, no hay que tocarlo. Si nosotros ponemos, por ejemplo, ácido hialurónico, un ácido hialurónico bien, que está todo respaldado, etcétera, en ese labio, podemos deformar esa zona.
sea, Joder. afecta a lo que está fijo en ese labio, por ejemplo. Mm, mm, mm. ¿A Están ti? prohibidos. De hecho, se hacen estudios ecográficos para ver que no llevan nada. A mí me pasó un caso con una paciente que yo estaba viendo el labio y a mí el labio no me pintaba bien y le pregunté si alguna vez había hecho algo en la cara, luego le hice hincapié en el labio, me dijo que no, que no, que no, que no, que nunca se había hecho nada, que no sé qué, que ya tú tienes volumen en el labio, además como que notaba que tenía un poco mucosa en una zona donde no debería tener nada y me decía que no, hasta que un poco mi estrategia fue como empezar a meterle un poco de miedo, que es la realidad, es decir, empezar a Claro. decir, es que si yo te pongo ácido hialurónico en el labio y hay un relleno previo, antiguo, puede interacción, lo que les he explicado a ustedes, y ahí fue cuando la paciente se acordó que hacía Se muchos acordó. años, Chacho, que chacho. hacía muchos años, sí, sí, sí. Chacho, qué Pero fuerte. y te pasa mucho eso de que gente, es que me parece muy loco, ¿no? Pero claro, es que tú lo ves en el día a día. ¿Te pasa de gente de que se haya hecho algún retoque o algo y que te mienta a ti mismo que eres la profesional que a lo mejor se lo va a intentar mejorar o así? No mucho, no mucho, pero sí me ha pasado, sí me ha pasado. ¿Y por qué Sí, crees que a la sí, gente sí. le da vergüenza decir que se ha hecho algo? Porque eso pasa en el día a día. No lo sé. No sé si porque puedan ser juzgados o creer que les voy a juzgar o al final esa información es súper importante para saber cómo proceder y si Claro. se puede o no se puede hacer X cosa o si hay que esperar X tiempo o al final es por su seguridad. O sea, yo las preguntas que hago no es porque quiera cotillear todo lo que lleva hecho previo, sino porque es importante esa anamnesis para ver que todo lo que estamos haciendo está todo bien y que no va a haber ningún riesgo de nada. Y cuando ya tienes al paciente, ¿no? Que le convences de lo que hay que hacer, te cuenta todo, haces un análisis, ahí ya eres tú la que, o sea, dictas un poco más lo que tienes que hacerle al paciente, o el paciente te viene casi siempre con ideas claras. Yo por entender, ¿no? O sea, yo voy a la consulta, yo tengo algo claro, pero tú Ujú, esa media horita que dijiste que estás tocando un poco, ujú. masajeando, ¿no? Todo lo que se podría hacer, ¿cómo lo planteas? Porque supongo que cada paciente es un mundo. Claro, yo normalmente cuando un paciente entra por consulta, les pregunto que por qué han venido. Y entonces a lo mejor hay gente que tiene las cosas muy claras, que me dice, mira, es que me noto que gesticulo un montón y que empiezo a tener arrugas de expresión, y le explico que para eso es la toxina y incluso se la recomiendo, pues es verdad que eres muy expresivo, entonces con eso podemos atenuar las arrugas de expresión, bla, bla, bla. Y hay gente que simplemente viene porque dice como que quiere valorar a ver qué cosas considero que le podrían venir bien o porque llevan tiempo viéndose al espejo, eso me pasa mucho, que se vean como aspecto cansado, que ya no se reconozcan tanto cuando se ven en fotos. Entonces ahí yo cojo un espejo y entonces les empiezo a preguntar específicamente en qué zona de Qué tu bueno, rostro lo vas notando, me Qué van bueno. señalando, les explico por qué, porque vamos perdiendo volúmenes, porque el hueso se va retrayendo y como consecuencia se va descolgando tal. Entonces le voy explicando y conforme a eso juntos vamos viendo las posibilidades que tenemos y cómo iría A, B, C abarcándolo. Yo siempre le digo a mis pacientes, esto es a largo plazo, o sea, para esto no hay prisa, esto es ir poco a poco. Yo empezaría primero con la A, luego con la B y yo siempre les digo, para mí son como mis pacientes de medicina general, mis pacientes para toda la vida. qué bueno. Entonces, si a lo mejor este año lo que más te preocupa es porque te estás viendo la zona de la ojera más cansada, empezar con eso, pero también te preocupa, pues ya lo haremos más adelante, poco a poco, que tú te vayas viendo pues esa progresión y esa mejoría. También porque ya no es fijo, supongo, ¿no? Porque también ahora es como una, o sea, en medicina estética tienes una recurrencia de que tienes que ir poco a poco Claro, tocando y que también el producto, al no claro. ser fijo, se consume o qué pasa. Sí, exacto, exacto. Sí que es verdad que hay zonas que puedan durar más, zonas que menos. Por ejemplo, el ácido hialurónico se utiliza para rellenar o dar volúmenes, pero el reticulado, porque hay ácido hialurónico reticulado y no reticulado. El no reticulado es simplemente para hidratar, ¿vale? Ujú. Calidad de piel. Y el reticulado sí es para volúmenes. Pero dentro del reticulado hay unos que son más y otros que son menos. Entre menos reticulado es más hidrata, más jugosidad, como un labio. Y entre más reticulado, más denso es. Los más densos duran más, los menos duran menos. Ok. Entonces esto también se lo explica, tú le explicas los tiempos, pues más o menos esto es cada X tiempo, la toxina más o menos se hace 2 veces al año, cada 6 meses, los inductores de colágeno cada año, 2 años,
tú vas explicando también los tiempos para que ellos lo entiendan al final. Es verdad que ya no lo veo tanto, pero antes era como quiero esto y ya está. Y a lo mejor te escriben a los meses y dices, es que ya se me fue, es que es normal. Y de hecho Claro. eso debería ser lo ideal. Al final se requiere de un mantenimiento, no es como si entrenamos en el gimnasio, si tú dejas de Claro. entrenar musculatura también lo pierdes. Claro. Me refiero que hay que cuidarlo a largo plazo para seguir viéndonos bien y mantenidos. Qué bueno. Creo que es un mensaje importante ese, ¿no? También el de no querer las cosas ya al toque, porque así es después, ¿no? Que pasan pues todos Claro. estos problemas. Carla, también me Sí. imagino, ¿no? Que esta gente que está contigo un par de añitos y van tratando pues las cositas que no le gustan, después esos pacientes que te vienen a los 2, 3 años, ¿ves que también les cambia un poco su seguridad, su actitud? Cuéntanos un poco, porque eso Sí. también tiene que ser una parte muy gratificante de tu trabajo, ¿no? Sí, esa es muy bonita, sí, sí, sí. De hecho, me pasa mucho con personas mayores, ¿no? Que a lo mejor quieren trabajar un poquito el labio, ella les asusta, le da pavor, terror, que es normal. Verse un labio súper voluminoso no es lo que buscan, pero al final yo les explico, dentro del proceso de envejecimiento, el labio también envejece. Este hueso, que es el maxilar, se va retrayendo y el labio se va, se va metiendo. Entonces, cuando esto se elonga, la distancia entre la nariz y el labio se elonga, eso hace que uno se vea como mucho más envejecida. Entonces hay veces que vertiendo, sacando un poquito tu labio, ya mejora un montón y tu rostro ya también se ve más fresco y más joven. Entonces hay muchos pacientes que me dicen que yo lo único que quiero es volver a pintarme los labios y de repente las ves meses Dios, después con los labios Qué pintados, llegando a bonito. consulta. Eso da gusto, qué da bueno, mucho gusto. Sí, qué sí, bueno, qué sí. bueno, qué bueno. O chicas jóvenes que a lo mejor trabajan las marcas de acné y me decían, es que yo no soy capaz, me da cosa que llegue el verano porque no soy capaz de salir de la casa sin maquillaje. Y a lo mejor ves cómo vas trabajando la calidad de piel y como cada vez la piel se va viendo mejor, más uniforme, sin tanta marca, y dicen, soy capaz ya de ir a la playa sin nada, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, Carla. O sea, hay recomendaciones básicas. O sea, por ejemplo, Leandro y yo, que, bueno, no sé, Leandro, pero yo nunca me he hecho nada, ¿no? De medicina estética. Sí. ¿Tendrías recomendaciones? No sé, no sé. No, ¿tienes recomendaciones básicas para cualquier persona? O sea, cualquier persona que tú creas que al final, ¿no? El cuerpo humano se va a deteriorar pues, casi siempre de maneras similares en algunos sentidos. Sí, Y que tú digas, oye, pues mira, esta recomendación, pues casi siempre la recomendamos por X razón. claro. Eh, Al final, cada persona es un mundo, porque yo he visto pacientes aquí de 40 años que de repente tienen un envejecimiento en la cara mucho mayor que a lo mejor gente de 60. Ayer me vino una paciente de 62 años y me decía, ¿qué necesito? Y yo, ¿pero qué te voy a hacer? Si estaba estupenda y Perfecto. nunca se había hecho nada. Pero una de las cosas que vamos perdiendo con el paso de los años es colágeno. Desde los 25 años vamos perdiendo un 1% de colágeno al año. Ya. Entonces, a partir de los 30 ya se puede empezar a notar en la piel. Luego hay tipos de pieles, hay pieles que son más finas y hay pieles que son más gruesas. Entonces también, dependiendo de la piel que tenga, pues una puede ir notando antes y también pues, los esposomas, de los hábitos que tengamos y todo eso también influye en que lo vayamos notando antes o lo vayamos notando después. Pero al final, por ejemplo, un inductor de colágeno que lo único que va dando es firmeza al rostro para que no se vaya como descolgando, también es algo que previene y va ayudando mucho a largo plazo. Yo siempre le digo a los pacientes cuando explico el inductor de colágeno que digamos que es como si el producto que nosotros ponemos es como si enviásemos una bomba a la piel, ¿vale? En la capa media de la piel tiene, hacia lo bruto, ¿vale? Tiene como 3 capas. Pues en la ¿Vale? capa media de la piel es donde principalmente se sintetiza colágeno y elastina, que es lo que nos va dando firmeza. La pérdida de ambos es lo que genera arruga en la piel, elastosis se dice cuando una piel se pliega mucho, y caída. Entonces, si nosotros vamos abarcando esa capa de la piel, por ejemplo, con inductores de colágeno, es como si le tirásemos una bomba a esas celulitas que ya estaban paradas, que cada vez van trabajando menos, y son como soldados, esas células, los fibroblastos, y poco a poco de nuevo se ponen las pilas y empiezan de nuevo a trabajar colágeno. Qué Son bueno. tratamientos a largo plazo, no son tratamientos inmediatos, sino que tu piel luego la va a ir trabajando poco a poco. Vale, y Y ese, por ejemplo. por entender la suplementación de colágeno, es diferente, ¿no? Porque al final ahí estoy tomándome colágeno, que mi cuerpo le puede Claro, llegar a ir bien, pero en este caso estás como activándolo, ¿no? claro, va directamente ahí. Entonces es verdad que puede ser un plus ahora que se está poniendo muy de moda, que si colágeno sí, que si colágeno no.
hidrolizado porque se ha demostrado llega mejor, todo eso, pero sí es verdad que al final ahí va directamente a esa estimulación. Qué Ujú. bueno. ¿no? Pues nos Y lo gracias por la apuntamos. explicación, ¿eh? Porque lo hiciste bastante fácil, lo Yo de marcaste todas bastante para formas nosotros. lo explico siempre así en consulta como a lo bruto para que los pacientes Nada, lo mejor lo que vayan haces, lo entendiendo. mejor que haces, sin duda. Carla, para tocar uno de los últimos temas, un poco medicina estética en Canarias. ¿Qué es lo que más se te pide en Canarias que hagas? Da curiosidad. O sea, ¿qué es la cosa así que más haces aquí, sobre todo en Canarias? Pues yo creo que Botox en Canarias o fuera, o sea, creo que es de los tratamientos que los pacientes a veces dicen que es como mágico, porque de repente es como si borrase las arrugas que tiene en la frente y eso, creo que es un tratamiento muy demandado en general. Pero aquí en Canarias, lo de la piel, es verdad que lo trabajo bastante, tema manchas, aquí también por la exposición solar. Y yo personalmente, es verdad que hago mucho labio. Creo que en parte, aparte de porque me gusta, es un tratamiento que me parece muy artístico y muy bonito, creo que también porque como los pacientes muchos no me dejan publicar cosas en redes sociales porque se les ve toda la carita, labios es una zona que pues me suelen dejar. Entonces parece que si ven mi Instagram, si ven los tratamientos que hago, parece que solo hago labios. Y es Qué porque bueno. es un tratamiento que me suelen dejar. Entonces, entre más subo, pues más vienen específicamente para labios. Dirías, porque aquí al final no vivimos en Volcánica de las redes sociales, somos una plataforma mayoritariamente por ahora online. ¿Dirías que las redes sociales a ti también te traen mucho público y muchas personas como pacientes? O sea, de verdad hay como un, ¿no? un flujo de ven tu Todo, contenido y vienen. todo lo ¿En que serio? casi, yo Qué bueno. diría el 99% Dios, de lo que joder. tengo en consulta es a través de redes sociales. Es verdad Que que en eso es marca Lanzarote, personal al final, porque no estás claro, trayendo a San Roque, sino eres tú sí, como sí, ¿no? sí, la exacto, persona. justo. Es verdad que en Lanzarote, al ser isla menor, creo que funciona muchísimo el boca a boca y allá últimamente, bueno, y es verdad que casi que de siempre los pacientes me dicen, no, porque mi prima, mi hermana, mi tía, mi amiga ha venido contigo, están súper contentas, ahí sigue funcionando mucho el boca a boca, pero la mayoría es que me escriben por redes. De hecho, mi pareja, que él es profe, el año pasado, bueno, en este curso escolar decidimos que dejara el colegio para ayudarme con las agendas. Dios, Él Dios, qué Qué a bueno. bueno, día de hoy se está dedicando plenamente a agendar pacientes. Yo le llamo el agendero. Se dedica a las qué bueno, ¿eh? agendas. Qué bueno. Porque llegó un momento que no daba abasto con que si al final yo en Lanzarote, por ejemplo, que estoy de 8 a 8, pues salía y de repente pacientes para cita, yo los agendaba, les ponía y Joder, gracias pero a hay una eso demanda entonces enorme, ¿no? Mm, De mm, 8 a 8, qué bueno, ¿no? Pero buah, pensé que era algo mucho más nicho y me estoy dando cuenta que es que, joder, la demanda es gigante. sí, sí, sí. Qué loco. Y quieres tocar un poco, porque no sé si lo quieres tocar o si te apetece, pero el coste, porque es algo que, ¿no? que tocamos nosotros al final, también tocamos muchos números, etcétera. Es, Ujú. es bastante caro, obviamente, por el tiempo que le dedicas, por la atención al cliente, que es muy, ¿no? de primera persona, de entenderlo, de estar ahí, de llevarlo, pero también porque el producto en sí es caro. Sí, los productos son bastante costosos, al final también depende y ahí es con lo que juega a lo mejor eh, fuera de clínica, de esto de lo que estábamos hablando antes, porque a saber qué es lo que estás metiendo, cuánto cuesta lo que estás metiendo, pero al final productos buenos y de calidad, ciento y pico. Puede costar, depende de qué tratamiento, pero sí que son productos caros. Y al final también pues el riesgo que asumimos como profesional, es decir, eh, pues a lo mejor hacer un pómulo, si todo va bien, maravilloso. Es pinzar 2 puntos, y ya te digo, son 5 minutillos. El problema es que haya una complicación porque hayamos metido en un vaso, por ejemplo. Ahí sí hay una Claro. complicación mayor que nosotros asumimos que tenemos que resolver, en el momento. Yo siempre a los pacientes se lo explico así. Digamos que si nosotros, ponemos el ácido hialurónico, lo que hablábamos de la densidad, ¿no? Algo que no es líquido, que no es agua, y un vaso es como una tubería. Si nosotros ponemos algo líquido, ¿qué pasa? Nada, pasa directamente por la tubería. Lo máximo que le puede pasar a esta persona, por ejemplo, con una vitamina, es un hematoma. En cambio, si entramos con algo más denso y nos metemos en una tubería, podemos obstruir esa tubería.
Claro. Estamos hablando de una obstrucción vascular que puede llegar a una necrosis de la zona. Entonces, es que es súper importante que el médico también esté cualificado para saber resolver eso. Y ahí yo creo que también la importancia por la responsabilidad que hay detrás, aparte de pues lo costoso que puedan ser los productos y eso, sino por la responsabilidad. Sin duda, sí, sí. Qué bueno. Carla, llegando a un tema final que siempre nos gusta tocar un poco, ¿no? Siempre empezamos cuando estabas en el bachillerato, ¿no? Y ahora siempre tocamos al final el futuro. Joder, tú eres súper joven. ¿Qué sueños te ves a futuro, ¿no? A nivel profesional y también personal, si quieres, pero sobre todo a nivel profesional, ¿qué sueños tienes, ¿no? Porque en verdad tampoco llevas tantos años. Ya. A ver, a mí me encantaría montar algo mío propio. Sí que me gustaría en ese sentido diferenciarme un poco de la mayoría de centros especializados en medicina estética, porque yo creo que al final lo que me llevó a estar aquí es como esa conexión en general global de la salud. Entonces quiero como un sitio como de bienestar. El hecho de estar también en Lanzarote, me gusta mucho toda la estética de César Manrique, pues me gustaría tipo Pasada. una especie de casa así y que tenga como su parte de entrenamiento deportivo, de parte de nutrición, de algo como mucho más integrado. Qué Y guapo. sus cabinas como ya de medicina estética, pero que abarcase todo. Al final creo que es importante y que la medicina es solo una pequeña parte, un pequeño porcentaje de todo el cuidado. Al final lo más importante sigue siendo siempre, sin duda, tener buenos hábitos, alimentarnos bien, pues hacer deporte, tanto de cardiovascular como de musculatura y entrenamientos de fuerza y el descanso. Entonces creo que incluso poner parte de psicología, todo que esté integrado. Me Qué gustaría bueno. algo así, pero es como Sí, muy ambicioso. como un No, centro, no. incluso me lo imagino como con un membership, ¿no? Que puedas ir al gimnasio ahí, que tengas la nutrición, la psicóloga, que después, ¿no? Te tengan también a ti. Sí, Eso sí. estaría muy Es guapísimo. ahora que se están llevando mucho en plan cafeterías así como de café de especialidad, como que la sala de espera fuese una cafetería así cool. Creo que también me pega bastante como algo Un té así. matcha, algo Oye, pues me así. gusta, ¿eh? Yo por lo que trabajo estoy ahora, no sé si en Madrid has ido, una que se llama East Crema Coffee, que estamos justo hablando con ellos y en Madrid Sí, hay montones. sí, Si sí, quieres sí. te pongo en Está azul que contacto te con dan el los SEO. sellitos cuando vas. Exacto, exacto. Si quieres te Sí, pongo en sí, contacto sí. con el SEO. Si, yo sé que es ambicioso y es a futuro, pero oye, no lo dejes Sí, caer el sí. proyecto ¿Pero qué lo ese, estás ¿eh? viendo para el Porque Venture Capital? sí, sí, vamos a invertir. Hostia, qué guapo. Interesante. Pues nada, ya sabes, para el futuro, Carla, tienes ahí a Hugo. Si necesitas financiación. Eh, pues pasamos a ya una de las últimas partes, que son unas preguntas un poco más que no tienen que ver con la charla, A ¿vale? ver. Y la mía primera, una isla que a mí también me encanta, es Lanzarote. Cuéntanos un poquito qué sitio te gusta a ti ir a Lanzarote para relajarte, para bajar un poco, después a lo mejor, ¿no? De tanto trabajo, un sitio ¿no? Que tú estés con tu Sí. pareja, a tu sola, a leer un Uf, libro. sí, pues yo creo que de las zonas que más me gustan de Lanzarote quizás es Punta Mujeres, que está como por el norte, y tiene piscinitas naturales. Coño, Coño, Esa trajimos zona me aquí a encanta. Lionel Morales, no sé si te viste ese episodio, pero es Eres de un Punta Mujeres. atleta paralímpico que Sí, dice que ese sitio es bestial, que dice que vamos a me tirarse al Tenemos que encanta, agua ir, ¿eh? y estar ahí todo el día. me encanta, es de mi zona favorita. También creo que como buena norteña tiro más para el norte y creo que es como menos, como muy local, no está nada explotado a nivel turístico. Mm, mm. Sin duda. Yo la pregunta que tengo es, mirando ahora hacia atrás, cuando estás un poco viendo todo lo que has hecho, el recorrido que ya has montado, ¿qué es lo que más te motiva a seguir con lo que estás haciendo? ¿Y qué es lo que más a lo mejor has aprendido en ese proceso? Pues a tener paciencia, yo creo que, o sea, si yo miro hacia atrás, creo que nunca me hubiese imaginado llegar hasta donde estoy hoy y creo que de pequeña hubo cosas que me costaron bastante, también por eso, por las circunstancias de mi entorno, pues a nivel estudios, de si no podía permitírmelo, de escuchar a lo mejor de pequeña que los profesores me dijesen, no, pero no estudies esto es muy difícil, esto tú no. Y creo que al final ahora me siento como súper orgullosa de no haber escuchado a nadie, sino seguir, seguir, seguir. Y también creo que también para lo que he podido generar en los pacientes.
Creo que eso es súper importante. Dejar de estigmatizar por mi granito de arena con los pacientes, por lo menos que yo veo, de la medicina estética, pues de la salud integral, también haberles ayudado en la parte incluso nutricional, de darles nociones, de Qué bueno. guías, tips de diarios que ellos puedan ir haciendo poco a poco para también trabajar todo lo que es su cuerpo. Entonces bueno. me siento orgullosa pues por esa parte, lo que le he podido generar. No, chapo, la bueno. verdad, o sea, yo creo que haces un trabajo que no, que la gente debería valorar muchísimo y sobre todo tus pacientes que no, que tienen la suerte, porque si tienes tanta lista de espera, etcétera, que seas el paciente, ¿no?, de Carla y que de verdad puedas aprender de ti, creo que es algo súper valioso para ellos. Ujú. Qué bonito, ¿no? La verdad que, joder, tiene que ser... Es que al final es una labor social y es una pasada, ¿no? Pero bueno, pasando a la segunda pregunta, esta ya un poco más de coña, pero quiero que te mojes, ¿eh, Carla? Y es, ¿qué retoque nos recomendarías que nos hagamos? Odio ¿Tiene? que me hagan esta pregunta. Esta pregunta no. Nada, nada, no. Nada, la Pero sí, cambio, la cambio. tienen Oh, la oh, piel muy bien. ¿sí? Nada, Yo poca creo que es que estoy cosa. sudando, ¿eh? Porque aquí Mantenimiento, hace un calor. unas vitaminitas, nada. ¿Tú, tú, Mantener. tú Bien, te echas bien. algo, Hugo? ¿Te cuidas un poco la cara? Yo ahora Yo que he empezado a Yo, me hacer, intento poner crema, pero... No, digo Hugo, pero ah, no lo hago nunca. yo yo, de yo, todo. yo me limpio, pero porque lo del skincare este que dijiste tú, que lo estoy haciendo poco a poco, la verdad, pero es que algunas veces me olvido y me da una pereza, o sea, pero bueno, tengo Nada, que pero mantenerlo. no necesitan grandes cosas, nada, No, de gracias, verdad. gracias. Hugo. Y nada, la última pregunta que tengo es si pudieses conocer a alguien, cualquier persona, que no sea familiar o persona, ¿no? Que a lo mejor que no hayas conocido, más hacia afuera, ¿quién sería? O sea, esa persona que tú digas, pues, tengo muchísimas ganas de conocer a esta persona por X razón. Uf, qué difícil. La verdad que nunca lo había planteado. Y no vale Quevedo porque ya lo conociste en el evento ese que fuiste, Bueno, así que no. personalmente no, así que veo si me estás escuchando, no. Esperemos que Quevedo no fuese la ambulancia. No, no, la verdad que no. No tuve esa suerte. Bueno, Buah. suerte. Ya, bueno. Em, yo no lo sé. Quizás Leiva me gusta mucho Ok, y creo que su música en ciertas etapas de mi vida me ha marcado bastante. Además, creo que es una persona muy profunda y que pueden salir conversaciones muy interesantes. Quizás sería Leiva. qué bueno. Vale, Pero pues bueno, mira, oye, si alguna vez eh, complicado. Ya, ya, ya. Pero, Sí. Carla, pasamos ya a la parte final, que es nuestra parte favorita porque a mí me parece súper divertida, ¿vale? Y es que tenemos 73 preguntas que nos han dejado los invitados e invitadas anteriores, ¿vale? Entonces te vamos a pedir que nos des dos números del 1 al 73 y lo vamos a meter aquí en una base de datos que tenemos y te van a tocar dos preguntas random de dos invitados e invitadas que hayan venido al podcast que vas a tener que responder, que tengo que son preguntas simples desde tu color favorito hasta cosas bastante reflexivas. Buah. Entonces déjanos ahí Vale, los números. dos Dos. números, ¿no? sí, Empieza tú si quieres, Vale. Hugo. venga. ¿Lo digo ya? Sí, Sí, no, sí, sí, digo, dilo ya, sí, sí, sí. 7. Es El mi número 7, favorito. mira, Por como si el es de una de las Leandro. preguntas, ya respondí. Vale, el 7 y el otro, para meterlo ya en la base de datos aquí, Mm, 12. y el 12. Vale. Bueno, la que te acabo de dejar es de una persona, un influencer que se llama Cotarito, que es de Canarión y él hace como, ¿no?, reviews de comida, de eventos, de todo tipo de cosas y también hace un montón de contenido en redes. Y la pregunta que te deja, que a ver qué nos cuentas, es anécdota, o sea, cuenta una anécdota surrealista que si no la grabaste nadie se la creería. Buena pregunta, ¿eh? Ya, ya, ya. Anécdota. Seguro, seguro que tienes algo, seguro que tienes algo. Bueno, en el aeropuerto hubo una vez que estaba atendiendo a un hombre
Y cuando vio que yo era la médico, bueno, no sé si se percató de que ella era la médico, quería que la atendiese uno de los técnicos, no que la atendiese yo ¿En como médico. serio? ¿Por? Sí, y ¿Por ser cuando mujer? estaba hablando, ¿eh? ¿Por Y ser mujer o cuando por qué? yo empecé a hablar, él hablaba, no me acuerdo si era alemán, y cuando yo empecé a hablar, como que pidió que me callase y como que me fue a echar de la consulta y luego escupió en la sala. Fue como ¿Cómo? bastante surrealista esa situación. Yo, que Mm, eso mm. siga pasando, mira, anécdota que sí, real surrealista, pero que eso siga Surrealista, pasando, la surrealista. verdad, que, o sea, que qué pena, Sí, tío, la sí, gente sí. está fatal. Digo, se puede estar muriendo de dolor. Y También tú ahí, pensé, bueno, bueno, tan vale. grave no está. Ya, También pensé sí. que tan grave no estaba. Qué fuerte, tío, la gente Sí. está, lo siento. Mm. No, me ha parecido muy loco. Pero bueno, el otro era el 12, ¿no? Sí. Vale. Ah, vale, esta sale bastante, la verdad, ¿eh? Te ha tocado una pregunta que nos dejó Nayara Ortega, no sé si la conoces, pero es una absoluta crack, es psicóloga Sí, y también psicóloga. ahí Sí, creadora de sí, sí. contenido que tuvimos aquí a final de año y una absoluta crack. Y te dejó una pregunta, esta es más filosófica, A y es, ver. si pudieras, ¿vivirías para siempre? Yo creo que no. Yo creo que no por ver que el resto de personas a las que quiero van muriendo. Y creo que tiene que ser muy frustrante llegar a ese punto Sí, de tener que vivir tantos fallecimientos de tanta gente que vas queriendo por el camino, ¿sabes? Es totalmente de literalmente lo que acuerdo. responde la mayoría y estoy totalmente de acuerdo. Es que tiene que ser Sí, duro. sí. Tiene que ser muy vacío. Al final llegas a un punto que has vivido a Mm, lo mejor 1000 años y has querido ¿Para qué? gente O sea, ya y está. sí, te sientes como que se acabe esto ya, por favor. Por la parte de ver cómo evoluciona el mundo y eso sí me parecería súper chachi, pero por la parte esa psicológica no querría. Sí, sí. Pues nada, Carla, esto es un poco lo que nos tienes que dejar. Nos tienes que dejar una pregunta para base de datos donde te podemos contar que son personas, ¿no? Canarias o canarios o personas que tengan que ver de alguna manera con algo de Canarias. Entonces, la pregunta es la que tú quieras. La vamos a meter en la ¿Vale? base de datos. Cuando salga tu pregunta, te mandaremos el clip de esa persona respondiendo a esa pregunta y poco más. Así que lanza tu pregunta, la guardamos y a ver qué tal. Vale. O sea, la digo ahora. Puede ser, Ahora, sí, ahora. puede ser algo simple o puede ser algo reflexivo, puede ser de medicina estética, de lo que tú quieras. Lo que tú Vale, quieras. vale. Doy por hecho que todos siempre son canarios, ¿no? O O ligados conectados a con las las Islas islas. Canarias. Sí, hemos Nos ha traído pasado gente que, que a por lo mejor ejemplo, trabaja aquí, pero vive afuera, o que tiene familia Vale. aquí, o etcétera. empresarios que son peninsulares pero Lo de, tienen vale. empresa en Canarias. La de vivir en Canarias toda la vida o no poder, Uf. Vivir Vale, toda la vale, vida aquí vale. o no poder venir nunca, no ¿no? poder volver nunca. O sea, ese O si no eres puedes volver canario es nunca. fácil. Espera, espera, yo no lo he entendido. Que O sea, para un canario eso, O sea, o te quedas aquí siempre en Canarias o o nunca vas no a poder puede. volver a Canarias. O sea, puedes ir a todas partes del mundo, pero no a Canarias. joder, pues creo que se ha convertido en una de mis favoritas. Yo nunca había escuchado esa pregunta. Yo, esa es Sí, chunga, sí. ¿eh? Esa es dura, Que ¿eh? para Esa un es muy canario dura. esto es Sí, matador. sí, sí, esa es dura, ¿eh? No, Esa porque es también dura. no puedes salir nunca de una isla. Uf, o sea, que, joder, que las islas son una pasada, pero no puedes salir nunca también es duro, ¿eh? Ya, por eso. A ver. Oye, muy buena pregunta. Pues, Carla, por mi lado, y ahora a Hugo también te daré unas palabras, pero gracias por esta horita y cuarto. La verdad que primero me lo he pasado muy bien, la verdad que transmites una energía súper guay. Y bueno, hemos aprendido bastante del mundo de la medicina estética. Creo que como tú has contado, ¿no? Tiene muchos tabús y está bien pues que también que se hable, ¿no? De cómo son las cosas y además que yo creo que tú tienes una forma de abordarla que es súper guay, súper sana. Eso por un lado y por otro lado también darte las gracias. Siempre que traemos aquí a gente, ¿no? A médicos, médicas, darle las gracias por lo que hacen, porque creo que es una pasada y al final están cuidando de los canarios, Canarias, de mi madre, yo en el futuro, etcétera, etcétera. Así que darte las gracias por esa labor que haces, eres una absoluta crack y ahí estaremos para seguir viendo cómo sigues creciendo y cuando montes el centro ahí estaremos apoyando y nos haremos el Ahí, ahí. membership.
A ver, a un cafecito por lo menos, aunque no se vayan a hacer nada, pues por lo menos a un cafecito. Claro, coño. Encantadísimo. Y más si sale de ahí el café. Yo, por mi parte, Carla, te quería dar las gracias también como Leandro y obviamente me remito a todo lo que ha dicho, pero sobre todo por la transparencia, ¿no? La parte personal, que creo que lo haces también, la parte humana y la parte profesional, que creo que llegas mucho a los pacientes y sobre todo creo que un punto muy interesante y que no todos los médicos hacen, y no todos los profesionales en general, es la parte de enseñar, de verdad intentar, ¿no? Involucrarte en esa enseñanza de que el paciente entienda más allá de, oye, pues quiero ponerme guapa, quiero ponerme guapo y ya está, sino que de verdad le des pautas, que a lo mejor no a todo el mundo le interesa, pero que le des pautas para que esa persona entienda bien lo que le estás haciendo. Y entonces esa parte creo que es súper importante y además si lo masticas ya, ¿no? Y no lo haces demasiado formal, creo que eso es un plus, sobre todo para mí, ¿no? En este caso. Y después ya la parte que haces. Creo que la labor que estás haciendo en Canarias sigue así. He visto un par de veces en tu historia que has sido, ¿no? La doctora del mes, etcétera. O sea que creo que eso también habla muy bien de ti. Y espero que en el futuro, si no hacemos cosas con Volcánica, espero incluso ir a la clínica. Oye, ¿por qué no? O sea, en parte, y lo digo aquí, en parte he salido un poco más como convencido de que, ¿no? De que, oye, hay mucho estigma, mucho que es malo, que la gente se pasa, pero hay cosas que a lo mejor sin pasarte, de verdad te vendrían muy bien, ¿no? A optar a ellas. Entonces creo que salgo con un par de cosas que tenía que a lo mejor me has cambiado un poco la visión. Así que O que gracias. curan, porque lo de la migraña a mí, por ejemplo, yo no tenía Sí, ni sí, idea eso. y es una cosa que dices, coño, pues joder, qué bien, ¿no? Literal. Mi hermana siempre ha tenido migraña, por ejemplo, y se lo voy a decir después de esta llamada, se lo voy a decir directo de que, oye, mira, Pásale. mira esto, tal. Sí, sí. Pues me alegra mucho que se vean con esa sensación de que les haya gustado, de que no se les haya hecho chapa, ¿Qué que yo va? sé que la parte médica a veces puede ser un poco chapa, y que el placer es mío, que ya saben dónde estoy, que para cualquier cosa que necesiten, espero que también vaya súper bien este proyecto que tienen, que la verdad que es un proyecto súper bonito, que está haciendo que se dé también más visibilidad a gente como nosotras y que al final que encima lo hagan por amor al arte, pues me parece chapó, la verdad. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Y Carla. nada, estamos en Un beso contacto grande. igualmente, ¿eh? Pues nada, hasta Muchas luego, gracias. Chao, chao. que vaya muy bien.